Muy buenos días, siendo ya las 11 de la mañana y 30 minutos, le damos la bienvenida a su programa Los Especiales de Betel. Estamos iniciando una nueva semana de este hermoso mes de septiembre. Estamos ya 12 de septiembre del año 2016, aproximándonos al inicio de la primavera, aunque aquí en la capital todavía estamos sintiendo un poco el frío, todavía como que el invierno no quiere dejarnos, pero sin embargo los días transcurren y en este mes pues hay muchas celebraciones que se dan según nuestro calendario, y una de esas es esta de la juventud, que se relaciona mucho con la primavera, que es una etapa muy preciosa en la vida del ser humano. Vendría a ser como la quinta etapa de nuestro desarrollo, ¿no? Está después de la adolescencia, entre la adultez también, que nos lleva pues allá consolidarnos bien como seres humanos, como personas adultas que llevan adelante muchos proyectos. Una etapa muy hermosa que es la que vamos a analizar durante toda esta semana. Vamos a hablar acerca de la juventud, de distintos aspectos, y hoy nos vamos a referir en relación a lo que es la identidad. La juventud actual anda en una búsqueda intensa de identidad, de identificarse con algo o con alguien. Y hay mucha comunicación a través de la globalización, el internet, muchos conceptos que ellos escuchan, leen, observan y no saben hacia cuál dirigirse. Y es algo que vamos a desarrollar el día de hoy con la ayuda del Señor y la presencia también. Aquí tenemos en cabina a nuestra licenciada Esli Guisada, que muy amablemente ha decidido acompañarnos en esta hora, y le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Esli? Gracias, muchas gracias por la invitación, muy bien. También está con nosotros el pastor Alan Horna, quien nos va a dar más claridad acerca de esta maravillosa etapa en relación a la palabra de Dios. Bienvenido al programa, pastor. Amén. Dios les bendiga a todos los radioyentes. Esperamos que este programa sea de gran bendición para todos nosotros. Bien, siendo las 11 de la mañana y 32 minutos, nos vamos a un brevísimo corte y regresamos con el desarrollo del tema. Ya volvemos con Los Especiales de Betel. Armonía Celestial. Un espacio donde nuestro espíritu se deleita con dulces melodías Que elevan tu corazón a una perfecta adoración. Escúchalo de lunes a viernes en doble horario a las 2:30 de la mañana y 3 de la tarde. Regresamos con Los Especiales de Betel. A través de la historia se ha tratado de conceptualizar la juventud, pero encerrarla dentro de una sola definición va en contra de su misma naturaleza. Juventud puede significar muchas cosas, y ella concentra en su esencia variedad, futuro, fuerza y pasión. Estamos en su programa Los Especiales de Betel, hoy con el tema Los jóvenes y su búsqueda de identidad. Vamos a pedirle a la licenciada Esli que nos comparta una experiencia personal en esta etapa en la que ella pues tuvo que atravesar ese paso de la adolescencia a la juventud. Wow, una etapa personal. A ver, en realidad yo personalmente desperté, por decirlo así, a la adolescencia recién a los 12 años. Haciendo un pequeño paréntesis, cada niño en su etapa de desarrollo tiene una iniciación muy distinta, ¿no? Una introducción a sus etapas de vida de manera muy diferente. No todos los niños maduran igual. Cuando yo tenía estos 12 años, ya era pues hermana del medio, ¿no? Ya había nacido mi hermana menor. Y ahí fue donde un día desperté y dije, ¿por qué sigo viendo dibujos animados? ¿Por qué de repente me gusta seguir jugando con las muñecas si las demás compañeras que tengo en el colegio ya no lo hacen? Y como que hice una comparación entre mi situación personal y la que yo veía con mis compañeras y dije, ya es tiempo de dejarlo. Y a pesar de que me seguía gustando, tomé la decisión de hacer un espacio entre lo que era ya de niña y empezar a descubrir quién era yo. Qué de diferente yo tenía con mis compañeras, pero encontraba también cosas muy similares con ellas.
recuerdo una mañana que en el desayuno me encontré con mi papá. Yo le dije, papá, soy igual a mis hermanas, ves que de repente tengo características igual a ellas, soy mejor o peor que ellas. Y mi papá me dijo, no, hijita, si tú eres especial, tú eres única, cada una de ustedes tiene características diferentes. Y yo le decía, pero papá, ya yo sé que soy tu hija, sé que soy cristiana, sé que soy hija de Dios, pero después de eso no sé qué más soy. Y él me dijo, estás entrando en una etapa en que lo vas a descubrir y es bueno que lo hagas por cuenta propia, que tú sepas quién eres tú, cuáles son tus capacidades y te valores a raíz de ellas. Tu valor no está en lo que tus compañeras digan, en lo que a ti te gusta o no. Tu valor está en la esencia que tú encuentres en el Señor, primero que nada, pero también en desarrollarte. Y no entendía al inicio, no entendía que era de repente capacidades. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Qué será eso? ¿Serán virtudes? ¿Será a nivel físico? ¿Qué será? Y ya en el trayecto de los años, poco a poco fui entendiendo qué trabajoso es, pero también qué emocionante es pasar a descubrirte, entenderte, ver que eres diferente a los demás y no por eso eres malo, ¿no? Y aprender a valorar esas diferencias que tú tienes. Porque vemos, por ejemplo, en la actualidad de que los niños ahora cada vez son más crueles al momento de decir algunas cosas, ¿no? Y demasiado sinceros. Demasiado. En extremo, claro, no lo hacen con maldad, pero bueno, a veces pareciera, ¿no?, que con su instinto es diferente, porque yo crecí pues en Sierra hasta mi adolescencia. Y justo a los 13 años, al año después de que yo empiezo con ya estos cambios, llegamos a Calima. Y para mí era curioso de repente ver cómo las demás personas salían despreocupados. Yo veía el cielo y lo veía todo oscuro y yo decía en cualquier momento va a llover, así que siempre cargaba mi chompa, todo, y se burlaban de mí, lógico. De repente decía palabras que son diferentes en la sierra, y fue todo un año que a mí me costó mucho acoplarme, porque me di cuenta que la microcultura que había entre diferencia de una y otra región era muy marcado. Y yo trataba de acoplarme a ellos, pero al mismo tiempo tampoco quería perder quién era yo. Y fue una situación bastante complicada, pero lo que me ayudó, gracias a Dios, fue la apertura que yo tenía a hacer amistades. Yo evitaba mucho hacer diferencia de repente los compañeros, o si veía que algún compañero lo dejaban de lado, ya yo trataba de acercarme con la persona aislada para tratar de animar, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo esas características que yo tenía, y ya posteriormente pues la vocación en cuanto a carrera, ¿no?, que el Señor me llamaba. Qué importante en esta etapa ese caso suyo, por ejemplo, ¿no?, de venir de otra región hacia la capital, y sí, pues hay marcadas diferencias, pero sin embargo con la ayuda de Dios supo superarlas y acoplarse, integrarse al grupo, porque todos los jóvenes buscan eso, integrar, formar parte de un grupo, sentirse aceptado, y es ahí donde muchas veces caen en situaciones por querer pertenecer a cierto grupo y hacen cosas que en realidad ni siquiera les gusta. Exacto, ¿no? Es que buscan la aceptación, ¿no? Buscan la aceptación del grupo y ellos dicen, si yo me mantengo en límite o evito hacer las cosas que a ellos le agradan, entonces no me van a aceptar. Como no me van a aceptar, ya no voy a poder incluirme en el grupo. Entonces, ¿qué hago? Dejo de lado lo uno para poder cumplir con lo segundo. Y ahí es donde corren los riesgos y ahí es donde está el peligro, ¿no? Pastor Alan Orden, en su caso, ¿cómo fue? ¿Cuál fue su experiencia estando en la adolescencia, queriendo descubrir quién era? Bueno, el caso mío lo recuerdo claramente, ya que fui criado con puras mujeres, por ejemplo. Mi madre soltera, mi hermana menor, mi abuelita, mi tía, madre soltera, con una hija, mi prima. El único varón de la casa. Y tenía un tío que era el varón, vivía arriba, pero era muy callado, ¿no? Entonces tampoco era de mi edad. Y marcó mi vida momentos un poquito tristes en el que mi padre, al no estar con nosotros, en un momento entrando a la adolescencia, me reuní con él, y como mi madre vio por mi hermana y por mí, ese almuerzo en un restaurante, por ejemplo, como el Crillón o el Sheraton, por más que era bonito, pero terminaba mal, ¿no? Porque mi papá, un poquito fresco también, tenía mucho dinero,
pero por cuestiones de amargura se puso a un lado. Y yo necesitaba una imagen paterna, ¿no? Para crear mi identidad. Pero ¿qué pasaba? Que mi mamá tiene un carácter fuerte, ¿no? Y cuando mi papá se ponía así, medio exquisito, en una conversación, y mi mamá le decía, bueno, tú eres un fresco y nunca te han interesado tus hijos, y ¿sabes qué? Alan y Yuli, vámonos, ¿no? Entonces yo volteaba, miraba a mi papá solo en la mesa, y eso destruía mi imagen de varón, porque lo veía avergonzado, él se quedaba callado, mi mamá siempre enérgica. Entonces escuché, no sé, no recuerdo, ¿no? Que mi abuelo era alto y mi abuelo comenzó a tener problemas, ¿no? Con su conducta. Entonces, como mis tías, mi mamá hablaban de él, yo cuando quería saber qué pasaba, y mi abuelo lo metieron, un tiempo estuvo en la cárcel, no sé por qué. Entonces mi madre iba los domingos a verle. Y yo decía, mamá, ¿dónde está mi abuelo? Ah, está en el hospital. Y yo comencé a decir, yo quiero ser como mi abuelo. Imagínense, ¿no? O sea, sin conocerlo, nada. Y yo comencé a decir cosas así, ¿no? Y mi abuelo ha sido un desastre, ¿no? Para mi familia. Y yo quiero ser como mi abuelo. Y recuerdo que mis tías me miraban, uy, ¿qué está hablando Alan? O sea, con eso te das cuenta que es real la búsqueda de la identidad, ¿no? Al no vivir con mi papá, al crearme una imagen positiva de un abuelo que nunca lo tuve, y entro a la adolescencia, con esas heridas, con esos recuerdos. Entonces, ¿qué me ofrece el mundo, no? Tú vas a hacer lo máximo si te vistes así, si te pones las zapatillas, si tienes chicas, si te vas a la fiesta, si estás a la moda, y si eres fuerte, ¿no? Siempre la violencia. Entonces, bueno, comencé a hacer ejercicios, me vestía bien, comencé a enamorar chicas desde casi un niño y querer ser el más fuerte de mi salón. No era pleitista, pero siempre quería demostrar que creaba mi espacio, ¿no? Que nadie se meta conmigo, y era muy buen amigo, todo. Entonces, esa búsqueda de identidad me la dio en un momento el mundo, ¿no? Con la ropa, pero ese era un tormento, ¿no? Claro. Como la chica que se cree bonita y entra a la fiesta y hay 10 bonitas y tú no sabes si de verdad eres bonita, porque hay la bonita morena y la bonita alta y la bonita castaña y la bonita lacia. Entonces tú buscas una autoestima, crear una identidad, que quieres sentirte exitoso, con dinero, como te vistes. Y eso es un conflicto espantoso, ¿no? Como varón también, porque uno viene con muchas inseguridades, ¿no? Entonces, como yo vi que a mi papá, a mi mamá le trató así en unos momentos de mi vida, ¿cómo yo voy a confiar en una mujer o cómo voy a esperar que me quieran, ¿no? Con esos pequeños recuerdos. Yo no los razonaba, yo los razono ahora, ¿no? Entonces era muy inseguro. No quería nunca comprometerme con una persona ni declararme así como para estar con mi enamorada para que mañana no me deje. O sea, quizás esos recuerdos, ¿no? No sé. Lo marcaron, ¿no? Claro, quizás, ¿no? Porque era mi papá y yo nunca lo había visto casi toda mi vida. Pero ¿qué pasa? Que ya ahí es donde viene mi búsqueda de identidad con el sistema, ¿no? Uh-huh. Y hay alguna palabra que ha mencionado, Pastor, que tiene que ver mucho con la búsqueda de la identidad, y es el autoestima. ¿Cuál es esa relación, licenciada? En realidad, autoestima es descubrir, entender, valorar, respetar y desarrollar la esencia de uno como persona. Yo no puedo, inclusive hemos escuchado esa frase de manera secular, inclusive a nivel eclesial también, yo no puedo valorar algo que no tengo, no puedo valorar algo que no sé que existe. Entonces, la orientación que cumplen aquí los padres con respecto a los niños es esa. Debo ayudar al niño a ir descubriendo quién es él. Como, por ejemplo, vemos desde la infancia que los niños desde chiquititos son diferentes. Pueden haber hermanitos gemelos, pero uno va a ser más extrovertido, más animado, más dinámico, y el otro va a ser una papita, ¿no? Lo dejas donde está y de ahí no se mueve. Y son muy diferentes, pero ahí en su diferencia es donde uno va descubriendo poco a poco lo que va a ser su futuro carácter, ¿no? Dicen, ay, este chiquito tiene un carácter fuerte, dicen.
El temperamento poco a poco va saliendo. Cuando ya estamos en la adolescencia, ahí es donde todo lo que yo he ido conociendo en mis experiencias, en lo que mis papás me han ayudado a comprender, me han sentado, me han explicado, me han orientado, me han contado de ellos mismos, ¿no? Son informaciones que ya en la adolescencia, el adolescente es como que agarra una mochila, echa todas las herramientas en mesa y dice, ¿ya qué de todo esto realmente me sirve? ¿O cómo voy a usar lo que tengo en mesa? Ahí es donde la autoestima entra a participar. La autoestima va a decir, oye, mira, Juanito, esto es lo que tú recuerdas de tu infancia, eso es lo que tú recuerdas que tus papás hacían contigo, eso es lo bonito que hemos vivido, lo que hemos aprendido, de repente una corrección pero que terminó en un abrazo, de repente una riña con los compañeros pero que terminó también, ¿no?, en risas, en mantener esa amistad. Todas esas experiencias que va teniendo el niño en su adolescencia lo van afianzando. El valor y el amor propio nace desde todas esas experiencias. Nadie nace con autoestima alta o baja. La vamos generando, desarrollando o minimizando de acuerdo a esas experiencias. Influye mucho aquí entonces el ambiente familiar en el que uno se desarrolla, ¿no? Claro que sí, Para claro que que esa sí. autoestima pues se mantenga. Lógico, el primer entorno donde crece cualquier persona es la familia. Al margen de cómo esté constituida la familia, porque hay familias disfuncionales con los padres estando presentes. Simplemente porque de repente, como el pastor mencionaba, ¿no?, había un papá, pero por el trabajo de repente o por otras decisiones que había tomado a nivel personal, su cantidad o calidad de tiempo que compartía en casa no iba a ser el adecuado. Entonces pasa a ser una familia disfuncional aún teniendo la constitución específica, Claro, ¿no? claro, es verdad. Eso es lo que llaman también padres ausentes, ¿no? Correcto. Que no están en casa por Así uno es. u otro motivo. Son las 11 de la mañana y 46 minutos. Nosotros salimos a las calles a preguntar a los jóvenes qué entienden por identidad y cuál es la identidad de ellos, así que vamos a escucharlo ahora. Ser joven es mucho más que utilizar unos jeans agujereados o unos Converse. Es mucho más que eso. Tiene que ver con identidad, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con el porvenir de la sociedad. En base a las palabras que alguna vez Sócrates dijera, conócete a ti mismo, hoy vamos a preguntarle a los jóvenes de nuestra generación cómo definen su identidad y cómo se proyectan dentro de 10 años. Veamos las respuestas. ¿Qué es para ti la identidad? Bueno, identidad es la característica básica de cualquier persona que la define en su totalidad y la describe como tal. Aparte de eso, pienso que es independiente de cada persona y muy distinta en cada individuo, ¿no? Es quien eres tú mismo, ¿no? Que es lo que eres. Es la forma de ser de cada uno. Es lo que hace una persona único. Eso es lo que lo hace único, diferente a las demás personas. Bueno, es de cada persona que tiene su propia personalidad y su propio yo. Es lo que te caracteriza o te identifica por lo demás, ¿no? ¿La identificación de una persona? La identidad es uno mismo que se identifica, cómo es la persona, ¿no? Cómo uno se expresa, no sé, hacia la otra persona. Es la persona misma, pero no. ¿Cuál es tu identidad como persona? ¿Quién eres tú? Lo que respecta a mi identidad me define como una persona íntegra, trabajadora, responsable y dedicada a sus cosas, básicamente. Una persona fiel a sus principios, y sincera. No sé, yo siempre trato de ser yo mismo. No aparento ser para mí lo que otras personas aparentan ser. O sea, otras personas quieren ser algo que en realidad no son para sentirse más y eso está mal. Una persona estudiosa, responsable. Yo como ser humano, bueno, tengo tengo responsabilidades que cumplir, en fin, ¿no? Bueno, yo me considero una persona, normal, o sea, una persona tranquila que trabaja, que estudia, pero aunque actualmente estoy trabajando. Soy una persona estudiosa, responsable, cariñosa con las personas. Bien, hemos escuchado ahí las voces de muchos jóvenes, están entre un rango de edad de 16 a 18 años aproximadamente, muchos de ellos estudiando. ¿Y qué puede comentar sobre estas respuestas, licenciada? Me ha llamado la atención 3 cosas. Lo primero es que la mayoría ha redundado. Identidad es tu identificación. Es quién eres tú. Pero la pregunta sigue siendo ¿y quién soy yo? ¿No? La verdad, para muchos de ellos va a ser un poco difícil especificar en qué son distintos. Porque me va a decir, es que a mí me gusta la música.
Y otro vendrá y dirá, ya, a mí me gusta y yo toco un instrumento. Entonces, especificar esos rangos es un poco complicado. Lo segundo que me llama la atención es de que ellos inconscientemente han hecho una división. Uno de ellos hablaba y decía de que es de lo que soy yo, de las características que yo tengo, de mi personalidad. Otra señorita, si no me equivoco, decía, de cómo yo pienso, de cómo yo actúo. Y una última dijo, de mis responsabilidades, de mis capacidades, de un poco más, y decía mis notas y todo lo que yo puedo sacar. Entonces vemos la división inconsciente que ellos hacen de acuerdo a su crianza. El detalle es de que en nuestra actualidad hay muchos niños que piensan que su valor como persona, como hijos, es si están en notas A en el colegio, o si participan y sacan medallas, o si tienen diplomas. Esos son buenos hijos. Y el resto de los hermanitos inclusive le dicen, ¿no? Mira, Pepito, ¿no ves cómo Juanito saca diploma? Tú también deberías sacar. Y ese tipo de comparaciones en los niños no funciona. Pero ahí vemos de que ese concepto el niño va arrastrando y va desarrollando. El niño entonces dice, ¿valgo más? Cuanto más puedo o acaparar, o de repente, como el pastor también decía, cuantas mejores conductas o cuanto más popular de repente, entre comillas, puedo ser, o en contraparte, cuando menos esté en función de querer agradar a los demás, sino de ser yo mismo. Pero ese está a un pelo de ser después rebeldía, ¿no? De no querer aceptar ni normas, ni valores, ni nada, porque yo quiero ser como yo soy. Entonces los chicos entre estos rangos de edades, que están totalmente dentro de la adolescencia, han hecho estas subdivisiones entre ellos mismos, pero siguen siendo respuestas muy ambiguas, no están ninguno seguros, detallado. No están muy seguros, todavía no tienen una convicción clara. Pastor, el tiempo está corriendo, quisiéramos llegar al punto en sí, que es el objetivo de este programa, que esa experiencia que hemos obtenido muchos de nosotros, muchos jóvenes, de encontrar una verdadera identidad en Cristo. ¿Cómo fue en el caso suyo? Bueno, quiero dirigirme a toda la juventud que está escuchando ahorita este programa, ya que conocí a Cristo entrando a la juventud, bordeando los 15 años, pero me estiré de estatura y desde los 11 años comencé a participar de cosas, de mayores, por decirlo así, ¿no? No parecía a mi edad. La cuestión es que cuando yo tengo mi experiencia con Dios, cambia totalmente el enfoque de mi identidad, ¿no? Y quiero decirles esto porque tengo 23 años de cristiano, he pasado toda mi juventud con Cristo y se lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Miren, está en el primer capítulo de Génesis, dice que cuando Dios creaba todo el lugar donde el hombre iba a vivir, hacía cielos maravillosos, una vegetación extraordinaria, llenaba la tierra de animales inofensivos y todo era un escenario donde el hombre pudiera ser totalmente feliz. Y a pesar que todo esto era maravilloso, Dios solo lo creaba diciendo la palabra, y produzca la tierra seres vivientes, y vemos toda esa maravillosa variedad de animales hermosísimas, y fueron mucho más hermosas, y creó Dios los peces, y todo lo decía con su palabra, y sea la luz, y sea esto, y era bueno en gran manera, y bueno en gran manera. Ahora, veamos cuando Dios se enfoca en el ser humano. A pesar que Él solamente abría su boca y creaba cosas maravillosas, dijo, por decirlo así, ¿no? Para que me entiendan, ven aquí, hijo, ven Espíritu Santo, como una reunión especial, porque ahora se va a hacer algo especial. Vamos a hacer al hombre. O sea, no dijo, sea el hombre, como dijo de los animales, produzca la tierra seres vivientes, sino que dijo, vamos a hacer al hombre algo especial, como que Dios se remanga la manga y pone sus manos en acción, toma el polvo de la tierra, del barro, y le da forma al hombre. No dijo produzca la tierra al hombre, sino que le dio forma. O sea, eso habla de un cariño, de una atención, de un valor. Y lo más maravilloso de esto es que cuando Dios dijo produzca la tierra seres vivientes, los animales vivían porque Dios habló. Pero cuando había hecho este muñequito de barro, dice la Biblia, miren este gesto de amor, el Señor sopló de Él.
de su esencia, de su interior, de su espíritu, de su vida. Miren cuánto cariño, cuánto amor al ser humano. Por eso en el capítulo 5 de Génesis dice, estas son las generaciones de Adán, hijo de Dios. La identidad del hombre empieza cuando es un hijo de Dios, cuando es la corona de la creación, cuando es esa criatura especial que Dios hizo para que viva en medio de este paraíso. Entonces, Satanás, nuestro enemigo, distorsiona nuestra identidad cuando nos hace pecar, nos vuelve como animales, nos hacemos daño a nuestra familia. Dios dijo una palabra extraordinaria, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mucho de divino tenemos, conforme a nuestra semejanza. Cuando habla de semejanza, por ejemplo, cuando Luzbel quiso ponerse en el lugar de Dios, dijo, seré semejante al Altísimo cuando me ponga ahí a su lado. Semejanza habla de dominio, de autoridad. Y dijo, señoré sobre toda la tierra. Miren, jóvenes que me están escuchando, ¿dónde nos puso Dios? A señorear sobre toda la tierra. Éramos como los virreyes. ¿Cuánto nos ha amado Dios? ¿Cuánto? Ahora, yo era un jovencito, herido. Mi madre tuvo otra pareja, un empresario muy alto, y yo me sentía un pericotito, ¿no? Era muy inteligente, muy hábil, era un empresario de éxito. Entonces, yo con todos mis conflictos de niñez busco mi identidad en las modas, ignorando lo maravilloso que éramos para Dios, lo maravilloso que fue para nosotros que Dios nos cree en el paraíso. Entonces, cuando yo me convierto a Cristo, cuando yo tuve mi experiencia con Dios y mi pastor, el reverendo Rodolfo González, aquí en los cultos que teníamos, se empieza a mencionar bastante cuánto nos amó Dios, cuánto nos amó Dios, cuánto nos amó Dios que envió a su Hijo y murió por nosotros. La autoestima empieza a dispararse, ¿no? Porque no te ama el de la esquina, el que ahorita está vivo y mañana se muere. Te ama el eterno, ¿no? El omnipotente, el que todo lo puede. Y entregó a lo único que tenía, lo más precioso, su propio Hijo. Entonces comienzas a sentirte diferente, comienzas a sentirte valorado. Pasan los años y empiezas a entender otra cosa. Dice la Biblia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hace unos días, y quiero decirlo así de una forma muy sencilla, todos tenemos algo grabado del colegio. Mi hijo vino el otro día y me dijo, papi, ¿sabes que ya te vas a morir? Y yo le digo, ¿por qué? Porque así dice mi profesora. ¿Y por qué tu profesora dice que me voy a morir? Porque dice que el hombre nace, crece, se reproduce y se muere. Y usted ya está reproducido. Entonces, y me lo dijo, ¿no? Entonces tú ya naciste, creciste, te has reproducido, ahora te toca morir. Pero ¿sabe qué? Ese concepto de vida es terrible, porque mucha gente solamente quiere trabajar para producir un poco más de dinero, para que el hijo tenga la casa que él no tuvo, para que cuando se reproduzca el otro hijo tenga la posición que el otro no tuvo. Y si usted se va a Europa y ve que ellos lograron el mejor sueldo y la mejor casa, y notas que hay problemas fuertes de suicidio y tantas cosas por allá, te hace otro panorama. Claro, y reflexionar cuál es el sentido de mi vida. Miren, aquí viene un punto terrible. Cuando yo entré a la universidad y la profesora de filosofía dijo, señores, nosotros venimos del mono. El ateísmo, el comunismo, el ateísmo nos hace creer que somos animales. El cristianismo nos dice, tú eres lo máximo de mi creación, te he puesto encima de todo, te hice con mis propias manos, te soplé de mí mismo, de mi divinidad te soplé. Pero el comunismo ateo nos dice, no, tú eres un animal evolucionado, eras una ameba unicelular peluda y hoy eres un animal más. Entonces, vean esa autoestima que crea esa ideología atea, que tú eres un animal más, y vean lo que te proyecta Dios. Eres la corona de la creación. Mi autoestima está por los cielos porque cuando entendí por parte de mi pastor que aparte de ser salvado, el Señor tiene un propósito con mi vida, ser un vaso útil, ser usado por Él.
que Él me ha visto útil para, y dice, y a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y a lo débil para hacerlo fuerte, y avergonzar a lo fuerte. Miren, jóvenes que me están escuchando, dejen de perder el tiempo. El tiempo nos ha ganado, penosamente no vamos a poder avanzar más, pero lo invitamos para que mañana nuevamente nos acompañe, por favor, si saca el espacio en la agenda y continuamos con este tema, porque toda esta semana se lo hemos dedicado a la juventud. Así que, por favor, a todos los que están en audiencia, mañana no se pierden este mismo horario que seguimos con este tema interesantísimo. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias a la licenciada Esli también y al pastor. Mañana continuamos. Recuerda, eres un hijo de Dios. Dios te bendiga.